El mundo es producto de las acciones y los eventos del pasado. Cada decisión de un gobernante, cada descubrimiento, cada incidente inesperado van dando forma al complejo entorno en que vivimos. Las primeras 2 décadas del siglo XXI estuvieron llenas de acontecimientos que definieron el presente que tenemos. 20 años de historia es un viaje a través de estos eventos. En 2009, la historia política de los Estados Unidos cambiaría para siempre. El 20 de enero de 2009, Barack Obama tomaba posesión como el presidente número 44 de Estados Unidos y el primero de origen afroamericano. Ese día le recordó al mundo que todo era posible. Congratulations, Mr. President. Nacido en Hawái y doctor en jurisprudencia de la Universidad de Harvard, fue senador del 13º Distrito de Illinois desde 1996. En 2004 fue elegido al Senado del Congreso de los Estados Unidos. En 2007 anunció su candidatura a la presidencia, ofreciendo independencia energética, asistencia sanitaria universal y poner fin a la guerra de Irak. Su mensaje de esperanza caló en sus seguidores. Yes, we can. It is time for a change. And that's why I'm running for president of the United States of America. En 2008, Obama derrotó a John McCain con más de 69 millones de votos populares, la mayor cantidad de votos recibida por un candidato a la presidencia en la historia de Estados Unidos. Detrás quedaban los 62 millones de George W. Bush en 2004 y los 54 millones y medio de Ronald Reagan en 1984. Un estimado de 1.8 millones de personas asistieron a la toma de posesión de Obama, convirtiéndose en la mayor concentración en la historia de este tipo de eventos en Washington, D.C. Ese mismo año recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en pro del desarme nuclear, apoyar el proceso de paz en Oriente y dar su respaldo a las luchas por el cambio climático. Muchos cuestionaron el premio señalando que no puso freno a la guerra en Irak. En su mandato, Obama impulsó políticas para la creación de empleos y protección a los enfermos, renegoció el control de armas con Rusia, ordenó la intervención militar en Libia y retomó las relaciones diplomáticas con Cuba. El 1 de mayo de 2011, anunció al mundo que luego de años de persecución, Osama Bin Laden había sido localizado y eliminado. A pesar de estos logros, fue cuestionado por varios eventos y situaciones que sucedieron durante su gestión de 8 años al frente de la Casa Blanca. Según analistas políticos, las decisiones tomadas durante un ataque a la Embajada de Estados Unidos en Benghazi en 2012, su postura ante el surgimiento y expansión del Estado Islámico, la derrota sufrida por el Partido Demócrata en las elecciones para el Congreso a mitad de su periodo y no haber clausurado la cárcel en Guantánamo son considerados fallos a su paso por el poder. Al finalizar su mandato en 2017, dejó la presidencia con 60% de popularidad, uno de los porcentajes más altos para un presidente saliente.
Mientras los Estados Unidos celebraban la democracia, en México surgía la preocupación por una enfermedad que amenazaba con extenderse a gran parte del mundo. En un pueblo entre montañas en Veracruz, México, un niño no paraba de toser. Este era el primer caso conocido de muchos que aparecerían. What we're observing is what may lead to a pandemic. We don't know at the present time whether in fact a pandemic will emerge from this, although many of us think that this is highly likely. 3 meses después, la Organización Mundial de la Salud declaró la alerta de una epidemia global de influenza. Su código, H1N1. En México se incrementó el número de casos y se atribuyó a una gripe de temporada tardía. Pero las alarmas se encendieron al detectar que este era un nuevo virus altamente contagioso a través de las secreciones respiratorias. El virus, presente en los cerdos, luego de mutar, se cree que infectó a los humanos hacia finales del 2008. El gobierno mexicano adoptó medidas en un intento por contener la propagación, pero ya era tarde. I'm not scared, but I'm precautious. Getting a mask, you know. You have to do what you have to do. You have to go to work, you have to go to school. You can't stop your life, you know. Para el 11 de junio de 2009, el virus H1N1 estaba en más de 70 países, obligando a la Organización Mundial de la Salud a decretar la pandemia. Las primeras vacunas se desarrollaron en septiembre de 2009. En enero de 2010, la pandemia comenzó a disminuir y para mayo se redujo abruptamente. El 10 de agosto de ese año, 16 meses después de la detección del primer caso, la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, anunció el fin de la pandemia. El número de víctimas fue difícil de calcular. Un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estimó que en el mundo habían fallecido entre 151.700 y 575.400 personas. Desde que surgió en el 2009, brotes del H1N1 se siguen percibiendo cada año en todo el mundo. Al año siguiente, en 2010, en aguas del Golfo de México, un accidente generaba muerte y destrucción. El 20 de abril de 2010, la plataforma Deepwater Horizon había logrado terminar la perforación de un pozo en el Golfo de México, en aguas territoriales de los Estados Unidos, a 80 kilómetros al sureste del delta del río Mississippi. Se disponía a retirarse para que una planta extrajese los hidrocarburos. Pero alrededor de las 10 de la noche se encendieron las alarmas. Se detectó una incontrolable fuga de gas proveniente del pozo. Minutos después, una enorme explosión destruyó parte de la plataforma y afectó el pozo perforado. 11 trabajadores murieron. Luego de 36 horas ardiendo, la plataforma se hundió, pero el pozo en el fondo marino continuaba vertiendo el crudo. We want to put the collection device over the major source of the leak so we can capture the oil on the surface and minimize the impact of the environment. Luego de múltiples intentos, 87 días después, el pozo fue finalmente sellado, pero el daño al ambiente ya estaba hecho. Fue el peor derrame petrolero en la historia de Estados Unidos. Según la revista Nature, el volumen de crudo vertido en las aguas del Golfo de México fue de aproximadamente 700 millones de litros, afectando las salinas y costas de Luisiana, Mississippi, Texas, Alabama y el estado de la Florida, cubriendo más de 1.600 kilómetros de costa.
En México afectó a más de 10,000 pescadores de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Se estima que al menos 400 millones de litros permanecieron en el medio ambiente. Cientos de miles de especies animales murieron o sufrieron debido a la catástrofe. La empresa responsable de la operación, British Petroleum, fue declarada culpable de 14 cargos. Las pérdidas ocasionadas a la empresa por el pago de compensaciones se estimaron en $65,000 millones. El derrame de Deepwater no fue el último en el Golfo de México, y hoy un centenar de infraestructuras petroleras mantienen el riesgo de futuros accidentes. Otros eventos que escribieron la historia en el 2009. La sorpresiva muerte del rey del pop, Michael Jackson. En Nueva York, el vuelo 1549 de US Airways aterrizó de emergencia sobre el río Hudson. En septiembre de ese año, un fuerte terremoto sacudió la isla de Sumatra, dejando cerca de 1,100 muertos. General Motors se declara en quiebra, mientras el mundo financiero se sorprendía con la aparición del Bitcoin. Manuel Zelaya fue derrocado luego de un golpe de Estado en Honduras. La famosa banda británica Oasis anunciaba su separación. En el fútbol, Lionel Messi ganaba su primer Balón de Oro y Cristiano Ronaldo se convertía en uno de los jugadores mejor pagados de la historia, al ser fichado por el Real Madrid por 96 millones de euros. Al regreso continuaremos recorriendo los últimos 20 años de historia con la aparición de un controversial portal de Internet y reviviremos el despertar de toda una región exigiendo cambios políticos y sociales. En 2006, gobiernos y conglomerados de la comunicación tambalearon ante las revelaciones aparecidas en un nuevo portal de Internet, generando un escándalo mundial. En diciembre de 2006, Wikileaks, una organización mediática internacional, comenzó a publicar en su portal documentos confidenciales, revelando grandes escándalos políticos y financieros. Desde entonces, en la página web, se han publicado más de 10 millones de documentos y análisis asociados que estaban censurados o restringidos al dominio público. Wikileaks se convirtió en una amenaza para gobiernos, empresas e individuos en todo el mundo. Pero para muchos ciudadanos era un símbolo de la libertad de prensa y del periodismo de investigación. Julian Assange, uno de sus fundadores, ha jugado un papel decisivo en la evolución del portal. En 2007, Wikileaks publicó un manual detallando torturas en la cárcel estadounidense de Guantánamo, en Cuba. En enero de 2008, divulgó información sobre el banco suizo Julius Baer, donde se exponían supuestas actividades ilegales en su filial de las Islas Caimán. Ese año, develó a 13.500 miembros del British National Party, una formación política británica de extrema derecha, dando los nombres de clérigos, oficiales de policía y maestros de escuela. En 2009, expuso más de 500,000 de mensajes del FBI y otras agencias, revelando las condiciones que generaron la llamada guerra contra el terror en Afganistán luego de los sucesos del 11 de septiembre. También ese año se publicaron informes secretos de Naciones Unidas en los que detallaban supuestos abusos sexuales cometidos por cascos azules europeos a jóvenes refugiadas. Pero en 2010, la página captó la atención mundial, filtrando más de 90,000 documentos sobre la guerra de Afganistán, además de un video con un helicóptero militar norteamericano disparando a civiles en Irak. Después de esta última filtración,
Suecia abrió una investigación contra Assange por acoso sexual y fue arrestado por autoridades británicas. También fue solicitado por la justicia norteamericana, que hoy espera su extradición. Wikileaks no paró y publicó más de 1 millón de documentos exponiendo muertes de civiles, detalles de la política internacional de Hillary Clinton, ataques secretos con drones y esfuerzos del gobierno para espiar a jefes de Estado y otras autoridades. Era un desastre diplomático. Assange estuvo asilado desde 2012 en la Embajada de Ecuador, en el Reino Unido. 7 years without charge. Why my children grew up without me. That is not something that I can forgive. It is not something that I can forget. En 2019 fue finalmente detenido y continúa preso en Londres. Wikileaks busca evolucionar luego de la caída de Assange. Las opiniones en el mundo sobre el portal Wikileaks continúan divididas. Unos lo consideran una amenaza, pero otros lo perciben como el triunfo de la libertad de información. El acceso a la información, pero también a los derechos sociales y políticos, fue el reclamo de millones de personas en el mundo árabe. Desempleada y con una brecha socioeconómica cada vez más grande, la población de Túnez se sentía estancada. Las responsabilidades apuntaban al presidente Zine El Abidine Ben Ali y su familia, quienes administraban la nación desde 1987. A manera de protesta, en diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi, un humilde vendedor de frutas, se prendió fuego, cansado de vivir bajo un modelo de represión. Su sacrificio despertó al país y a millones de personas en todo el mundo árabe, inspirando una revolución que el mundo conocería como la Primavera Árabe. En menos de un mes, cayó el régimen tunecino. Inspirados por el ejemplo de Túnez, los egipcios también tomaron las calles. Durante 18 días, exigieron al presidente Hosni Mubarak su renuncia. En febrero de 2011, dejó el cargo que ocupó por 30 años. Los hombres fuertes del mundo árabe se derrumbaron. El fenómeno social se extendió, haciéndose sentir de distintas maneras. En Yemen, Libia y Siria, los resultados de la protesta generaron efectos contrarios. En Libia, Muammar el-Gaddafi luchó hasta su muerte a finales de 2011, dejando la nación con una inestabilidad que aún continúa. We would have preferred him, of course, to be able to face justice in the International Criminal Court or in a Libyan court for his crimes. And we don't approve of extrajudicial killings. At the same time, we're not going to mourn him. En Siria, las protestas desataron una guerra en la que han muerto más de 380,000 personas y que continúa sin salida. 11 millones de personas se han visto desplazadas y Bashar al-Assad se niega a dimitir. En Yemen cayó un modelo y nació otro que no responde a las exigencias de la población. La primavera árabe cambió la región para siempre, pero su historia se sigue escribiendo. Otros importantes eventos marcaron el 2010. En una de sus últimas apariciones públicas, Steve Jobs presentó el iPad.
Avatar se convirtió en la película más taquillera en la historia del cine. El escritor peruano Mario Vargas Llosa ganó el Nobel de Literatura. Con 828 metros de altura, el Burj Khalifa en Dubái fue reconocido oficialmente como el edificio más alto del mundo. En los deportes, los Lakers de Los Ángeles ganaron el título de la NBA frente a los Celtics de Boston, mientras John Isner y Nicolas Mahut disputaban el partido más largo en la historia del tenis, 11 horas con 5 minutos. El encuentro fue ganado por John Isner luego del desempate o tie break, que duró 8 horas. Un terremoto devastador sacudió a Haití, provocando 316,000 muertes. Al regreso en 20 años de historia, reviviremos un evento que acaparó la atención del mundo entero: el rescate de 33 mineros en Chile. Y Japón se estremece con el peor terremoto en su historia. En la segunda mitad de 2010, las miradas del mundo se posaron en Chile, donde un grupo de mineros quedó atrapado bajo tierra durante más de 2 meses. Quedarse atrapado en una cueva puede ser aterrador para cualquiera. Para sobrevivir se necesita oxígeno, agua y alimento. La humedad puede ser insoportable, su psique sufrirá y los patrones de sueño se verán afectados. Eso fue lo que vivieron 33 mineros atrapados a unos 700 metros de profundidad en una mina durante 69 días. El 5 de agosto de 2010 ocurrió el derrumbe en la mina San José, a 80 kilómetros de Copiapó, Chile. Los rescatistas buscaron la escalera de seguridad, pero la empresa propietaria no había colocado un tramo. El segundo derrumbe bloqueó esa vía e impidió el esfuerzo por rescatar a los mineros. Nosotros esta segunda etapa estamos enfrentando con harto optimismo, esperanza y con harta fe para que ellos lo saquen luego de donde están. «17 días después del accidente, una sonda dio con el refugio. Salió con una nota: «Estamos bien en el refugio, los 33». Hubo fiesta nacional, reacciones en todo el mundo, y los mineros enviaron un video. Un saludo a mi esposa Lila, a todas mis hijas y a mis hermanos. Fueron monitoreados y se enviaron insumos. Le hacen el pelo. ¿Tenemos la esperanza que le salga pelo o no? Saludos, amiga. La solidaridad mundial se hizo presente. Los ingenieros chilenos comenzaron a recibir propuestas de todo el mundo para el rescate de los mineros. Incluso la NASA recomendó técnicas de supervivencia similares a las usadas con astronautas aislados en los viajes espaciales. El rescate fue bautizado como Operación San Lorenzo y se decidió ejecutar 3 planes. El A abriría un ducto con una perforadora para intentar llegar directamente al refugio. El plan B intentaría llegar a un taller cercano al refugio. Y el C haría lo propio con una perforadora para pozos petrolíferos. Las operaciones de perforación terminaron el 9 de octubre, cuando el plan B, con una tecnología de la empresa estadounidense Geotech, rompió fondo. Chile y el mundo entero celebraron. Llegó la hora de la verdad. Pero usted sabe, Manuel, todos los chilenos van con usted. Y que Dios lo acompañe. Buena suerte y lo esperamos de vuelta. ¡Fuerza! ¡Vamos, Manolo!
A medianoche del 13 de octubre, después de 3 meses, salió el primer sobreviviente. El rescate llevó más de 22 horas. Fue la mayor operación de salvamento de la historia en una mina en Chile. El costo de la operación fue de $22 millones y su transmisión por televisión fue seguida por más de 1,000 millones de espectadores en todo el planeta. Y las operaciones fueron cubiertas por 1,700 periodistas del mundo entero. Mientras en Chile los 33 mineros retornaban de la tierra, la naturaleza movía sus fuerzas para hacer temblar a Japón. Un estruendo se escuchó el 11 de marzo de 2011 en la isla de Honshu, en Japón. Era el terremoto más grande en la historia del país. El epicentro del terremoto fue localizado a unos 130 kilómetros al este de la ciudad de Sendai, en Japón, y a 24.4 kilómetros de profundidad, donde se encuentran las placas tectónicas del Pacífico y del Mar de Filipinas. Duró 6 minutos, con una intensidad de 9.0. Minutos después, un tsunami azotó la costa en la villa de Okuma, en la región de Fukushima. Las olas inundaron la central de Fukushima, dando inicio al mayor desastre nuclear desde Chernóbil. Al día siguiente, una violenta réplica hizo que los sistemas de enfriamiento en 3 de los 4 reactores fallaran. El gobierno japonés declaró la emergencia. Más de 160,000 personas que vivían en municipios cercanos a la planta de Fukushima fueron evacuadas. Grandes cantidades de agua contaminada con isótopos radioactivos se filtraron al Océano Pacífico durante y después del desastre. A finales del año, el gobierno informó el fin de la crisis nuclear. El terremoto de Japón, el posterior tsunami y el accidente nuclear de Fukushima dejaron un saldo de más de 20,000 personas entre fallecidos y desaparecidos. Los daños se estimaron en $300,000 millones. Cientos de miles perdieron sus hogares y aún tratan de recuperarse de aquel día en el que la naturaleza nos recordó su fuerza. Otros eventos escribieron la historia de 2011. Turquía y Nueva Zelanda sufrieron terribles movimientos de tierra. Steve Jobs, el gran visionario del mundo informático, falleció en Palo Alto, California, después de padecer cáncer. En Corea del Norte falleció el líder Kim Jong-il, dejando en el poder a su hijo Kim Jong-un. Ese año se estrenaba la primera temporada de la exitosa serie Game of Thrones. La nave Atlantis, del programa de transbordadores espaciales, regresó a la Tierra realizando su último vuelo. En el Reino Unido, Kate Middleton y el príncipe William celebraron su boda, mientras en Irak, las tropas estadounidenses finalmente se retiraban, terminando con 8 años de guerra. 20 años de historia continúa con las operaciones que pusieron fin al terrorista más buscado del planeta, y un drama vivido en las aguas del Mediterráneo. Años de investigación y operaciones encubiertas finalmente daban sus frutos. El 2 de mayo de 2011, Barack Obama se dirigió al pueblo estadounidense y al mundo.
el enemigo público número 1 del mundo occidental, fue abatido 10 años después de aquel 11 de septiembre en el que la agrupación Al-Qaeda y su líder sembraron el terror. El ejército estadounidense invadió Afganistán en su búsqueda. Bin Laden escapó varias veces, escondiéndose en las escabrosas montañas de Tora Bora. Por un tiempo se especuló sobre su muerte, hasta que la cadena de televisión Al Jazeera reprodujo un video del líder terrorista. A comienzos de 2011, la inteligencia estadounidense consideró la teoría de que Bin Laden se encontraba en Pakistán. El 2 de mayo, 23 marines entraron al territorio pakistaní para capturar al terrorista, quien se encontraba escondido en Abbottabad. La misión duró 38 minutos. Miles de estadounidenses salieron a las calles para celebrar. Ese día cambió el rumbo de la guerra contra el terrorismo. Decisive insertion of our special operations to kill him is a great victory for us. This huge weight is lifted off my shoulder. I am so grateful to this administration to have been persistent. El cadáver de Bin Laden fue lanzado al mar de Arabia. La pesadilla del 11 de septiembre de 2001 terminaba ese día. Se puso punto final a años de sacrificio de miles de soldados, agentes de inteligencia y operaciones para dar con el terrorista más buscado de la historia reciente. Gran parte del mundo pudo recuperar la esperanza y sentir paz. Mientras el mar de Arabia era testigo del final de una larga pesadilla, en aguas del Mediterráneo comenzaba otra. La noche del 13 de enero de 2012, el capitán Francesco Schettino acercó el buque a la isla de Giglio, en Italia. La maniobra lo aproximó demasiado a la orilla y el barco terminó chocando con un arrecife. El agua empezó a filtrarse. El Costa Concordia, uno de los cruceros más grandes del mundo, con 4.229 pasajeros a bordo, perdió la energía eléctrica y se inclinó violentamente. Poco después, comenzó a hundirse. El capitán Schettino tardó más de 1 hora en lanzar la señal de alarma. Luego subió a un bote, dejando atrás a los pasajeros, a pesar de las órdenes de la autoridad de puerto. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo. Lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io. Lei vada a bordo. La mayoría de los pasajeros fueron rescatados. J'ai dit quand le bateau a choqué, on a bien vu qu'il avait choqué un truc, et il nous a dit en fait, attends-moi Sébastien, parce que, et il nous a dit en fait, vous inquiétez pas, on a la situation en main. Pero en el naufragio murieron 32 personas y 157 resultaron heridas. El buque fue reflotado 2 años después en una operación sin precedentes. El costo total del desastre se estima en $2.000 millones. El capitán Francesco Schettino fue procesado y condenado a 16 años de prisión. Los primeros meses de 2012 también fueron de transformaciones, récords y un gran festejo. Vladimir Putin fue reelecto presidente de Rusia. La Unión Europea embargó a Irán por seguir enriqueciendo uranio. Tras las sanciones, Irán suspendió las exportaciones de petróleo a Gran Bretaña y Francia. El sitio web de intercambio de archivos Mega-Upload fue cerrado por el FBI. Los New York Giants lograron su 4º Super Bowl. Al regreso en 20 años de historia, la Casa de Windsor celebra 60 años de reinado de Isabel II.
En 2012, la monarquía inglesa mostró que el mundo no ha olvidado a reinas y reyes. Es la única en el Reino Unido que puede manejar sin licencia. Ha viajado más que cualquiera de sus predecesores. Es jefa de 16 estados. Su rostro está en más monedas que la de nadie más. Y su reinado ha visto pasar a 14 primeros ministros. Su nombre, Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Su título, Reina del Reino Unido. En febrero de 2012 comenzó oficialmente la larga celebración del 60 aniversario de su adhesión al trono con el Jubileo de Diamante. Como princesa, se hizo mecánica de camiones con 19 años y luego sirvió en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Jorge VI, murió el 6 de febrero de 1952. La princesa de 25 años fue proclamada Isabel II y fue coronada 16 meses después. Durante su reinado mucho ha ocurrido. Renuncias de primeros ministros y conflictos diplomáticos, la independencia de países del reino, guerras como la de las Malvinas y conflictos en el Medio Oriente. El Jubileo de Diamante se celebró en grande. La reina y su familia visitaron todo el Reino Unido. Se organizaron exposiciones de la colección real con las imágenes más notables de la reina. Las celebraciones oficiales tuvieron lugar entre el 2 y el 5 de junio de 2012. La reina asistió al Derby de Epsom. Hubo un gran almuerzo en el Palacio de Buckingham y el desfile del Támesis fue de las principales atracciones, con 1000 barcos de todo el mundo. El Jubileo de Platino, de 70 años, será en 2022. La reina tendrá 96 y se espera una celebración mayor. La segunda mitad del 2012 tuvo altos y bajos para el planeta. Durante la premiere de la película Batman, The Dark Knight Rises, en Colorado, un hombre armado irrumpió en una de las salas desatando un tiroteo que dejó 12 muertos y 59 heridos. El huracán Sandy azotó la costa este de los Estados Unidos, convirtiéndose en el más mortífero de ese año. La NASA continuaba con la conquista del espacio al aterrizar el rover Curiosity en Marte. Y la activista política pakistaní de 15 años, Malala Yousafzai, defensora del derecho de las niñas a estudiar, fue víctima de un atentado por parte de talibanes. 20 años de historia del siglo XXI continúan con la crisis que llevó al colapso económico a Grecia. En 2012, una peligrosa crisis financiera amenazaba la estabilidad de toda Europa. En 2012, Grecia, cuna de la civilización occidental, estaba quebrada económica, política y socialmente. Décadas de mala administración llevaron al país a la ruina financiera. Desde 1981, cuando ingresó a la Comunidad Económica Europea, su economía daba signos de estancamiento. A finales de la década de los 90, Grecia intentó completar el último paso en su integración europea para ingresar a la zona euro.
pero no cumplía con las condiciones para ser aceptada. Tuvo que esperar hasta 2001 para ser incluida como miembro. Pero su adhesión a la zona euro se convirtió en una carga para la Unión. Para finales de 2009, el gobierno griego admitió que el país estaba arrastrando un déficit presupuestario mayor al declarado y anunció medidas de austeridad para sanear su economía. Estas medidas significaron un fuerte golpe para el bolsillo de los ciudadanos. There's not only one recipe for austerity, and the implementation of the austerity measures in Greece and in other countries has shown that too aggressive fiscal consolidation actually kills the economy. El plan económico implementado no ajustó las cuentas de la nación y en abril de 2010 Grecia corría el riesgo de entrar en suspensión de pagos, a menos que recibiese la ayuda de entes y organismos internacionales. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional concedieron un primer rescate de 110 billones de euros a cambio de más austeridad. Las duras medidas desataron un clima de protestas que marcarían los años siguientes. Pero el momento cumbre llegaría en 2012, cuando el gobierno anunció que otro rescate estaba en camino, esta vez por 130 billones de euros. El nuevo acuerdo requería de más sacrificios para la población, lo que desencadenó que las protestas recrudecieran. Se estima que la economía de Grecia se desplomó en un 25% y el desempleo de adultos jóvenes sobrepasó el 50%. There is a possibility that at some point some part of the fiscal aid given to Greece will stop. La crisis también se tornó política. Los acuerdos para encontrar salidas a los problemas financieros del país fracasaban. Los partidos tradicionales perdieron legitimidad y se asomó la posibilidad de que Grecia saliera de la Unión Europea. I have 2 children and I'm just scared for them. Greek people didn't cause this problem. Banks. Los más afectados emigraron en la búsqueda de mejores oportunidades y un futuro cierto. Han pasado los años y la recuperación ha sido lenta, dejando ver una luz al final del túnel. Pero para algunos, los males son sistémicos y persisten. Así transcurrieron otros 4 años que dejaron su huella y escribieron parte de nuestra historia reciente. Eventos, noticias y personajes que ya son parte de los últimos 20 años de historia.